fuerte de Israel no caerá. El fuerte de Israel no caerá. El fuerte de Israel no caerá. El fuerte de Israel no caerá. Israel no caerá, porque Israel no caerá, porque Israel no caerá, porque Israel no caerá. Fuerte, fuerte, fuerte de Israel, fuerte, fuerte, fuerte de Israel, fuerte, fuerte, fuerte de Israel, no caerá, fuerte de Israel no caerá, fuerte de Israel no caerá, fuerte de Israel. Muy buenos días, estamos agradecidos por un nuevo día, estamos agradecidos porque el fuerte de Israel no caerá. Esta es una verdad que debemos conocer, que el hombre es el ser más diminuto, es el ser más débil, pero que se jacta de muchas cosas. Siempre que nos gloriamos, siempre que pensamos que lo podemos todo, terminamos nuestra vida no siendo nada. Pasan los años, pasan los días y el hombre, en vez de fortalecerse, cada vez se debilita más. Cada día que vive el hombre se le acorta la vida. Entonces el hombre no es fuerte, pero aquí hay una canción: el fuerte de Israel no caerá. Dios no tiene fin. Él es alfa y omega. Él es principio y fin. Él te puede sostener a ti, a tu hijo, a tu nieto, a tu bisnieto, hasta 1000 generaciones. Por eso el fuerte de Israel no caerá. Cuando tú y yo comenzamos a confiar en Dios, cuando creemos en Jesucristo, nos llega el regalo de la salvación y de la vida eterna. Cuando nos encontramos con Jesús, el Salvador de la vida humana, entonces salimos de la maldición de Adán y entramos en un propósito eterno, y entonces el fuerte de Israel no caerá. Y si el fuerte que está contigo no cae, tú tampoco, nunca caes. Y vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios, capítulo 1, verso 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Por qué los hombres contienden con Dios? ¿Por qué? Porque hay mucha insensatez en los hombres. Pero lo que es aparentemente insensato de Dios es más sabio que los hombres. Cualquier cosa que Dios piense, cualquier ley que Dios ha puesto, realmente nos iría bien si la tomamos, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Según la carne que está revestido este cuerpo humano, no somos sabios. Y las obras de la carne son putrefactas, se terminan, se acaban. La carne se corrompe. ¿Por qué vivimos en un mundo corrompido? Porque los hombres divagan. Porque los hombres ponen leyes que realmente terminan corrompiéndose. Porque las obras de la carne son realmente una debilidad de la cual el hombre se jacta. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios. No somos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No hay nobleza, no hay poder. ¿Por qué nos gloriamos a veces el hombre? Por eso el fuerte de Israel no caerá. Cuando cuando yo estoy en las manos de Dios, Dios nos asegura que no caeremos. Y dice el verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Mira,
Si tú estás caminando con Dios, si tú eres escogido, si tú eres un llamado de Dios, Dios no te escogió por tu sabiduría, ni por mi sabiduría. La Biblia es clara cuando nos dice, sino que lo necio del mundo escogió. Dios es soberano, Dios es el fuerte de Israel, y lo necio del mundo escogió Dios. Por eso yo soy un escogido, porque Dios no buscó la sabiduría humana del hombre, sino que lo necio, lo obstinado, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Porque cuando tú caminas con Dios, cuando tú le crees a Dios, tú tienes algo de Dios, tienes la gracia, tienes el favor, tienes el poder de Dios. Y por eso Dios escogió lo necio para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Lo que se cree fuerte en este mundo no es nada delante de Dios, porque Dios derriba, porque Dios detiene, porque Él es el fuerte de Israel, el que nunca caerá, el que camina con Dios. Déjeme decirle que por más débil que sea lo vil del mundo y lo menospreciado, sino que lo necio del mundo escogió Dios, lo necio. Por eso me escogió a mí, para avergonzar a los sabios, a los que se creen sabios. ¿Y qué más dice? Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Dios no busca lo fuerte, los que tengan más fuerza, los que tengan más capacidad. Dios busca lo débil para que nosotros caminemos en la fuerza de Dios, en el poder de Dios, no en la fuerza de la carne. Y dice el verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios, vuelve y repite, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil, lo que no tenía valor del mundo, y lo menospreciado escogió Dios. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Es por eso que a veces nosotros llamamos suerte. Cuando vemos algo que en lo natural no tiene explicación, cuando vemos que alguien que estaba caído y se levanta, comenzamos a criticar, comenzamos a decir en qué andará. Pero no han visto que esa persona se acercó a Dios y el fuerte de Israel no caerá. Esa persona está con el fuerte de Israel. No es porque se levantó con un negocio ilícito, es porque le creyó a Dios, es porque se dejó escoger, porque lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Y lo que no es para deshacer lo que es, para lo que el hombre tiene puesto sus ojos, que no es. Dios escoge a alguien que realmente es vil para deshacer lo que es. Y el verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuál es el fin de Dios? Que reconozcan que solo es Él es Dios y que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Tampoco nosotros los que estamos en Cristo Jesús nos podemos vanagloriar que es por nuestra forma de pensar, por ser más hábil, más inteligente. Dice, mas por Él estáis en Cristo Jesús. Esto me hace ver, creer y entender que si yo camino con Dios es porque Él me escogió, no porque yo lo escogí. Y si yo soy un escogido, usted es un escogido de Dios, usted está firme y el fuerte de Israel no caerá. Usted tampoco caerá si nunca abandona al fuerte de Israel. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. En Él reposa toda la sabiduría, justificación, santificación y redención. Jesús es el que te justifica, Jesús es el que te santifica, Jesús es el que nos redime. Mas por Él estamos nosotros, no por nosotros mismos. Él nos escogió para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Si algo bueno hay en el que está caminando, gloríese, que todo eso le pertenece a Dios y no es para que usted se vanaglorie. Ahora veamos en el libro de Ezequiel, capítulo 34 y el verso 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Aquí nos ratifica Dios que ningún cristiano vino por sus propios medios, vino por sus poderes, que ningún ser humano, ninguno que ha sido justificado, vino por su apellido, vino por su inteligencia, vino por sus estudios. No. Y aquí mismo Dios lo ratifica, porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Yo fui una oveja que fui encontrado por el Señor. Yo estaba perdido, como muchos estamos perdidos en el mundo, pero Él es el que viene a buscarnos, a definirnos y a darnos una patria celestial y eterna. Y dice el verso 12:
Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. El fuerte de Israel no caerá. El fuerte de Israel no dejará que su oveja en el día nublado sea descarriada y sea perdida. Si tú estás caminando con Dios, has creído en Dios, has puesto tu confianza en Dios, no importa los días nublados, como dice aquí la palabra, no importa el día de oscuridad, porque Dios saldrá a buscar y a librar de los lugares donde fueron esparcidas, dice la palabra. Así reconoceré mis ovejas. Si tú eres de Dios, tú caminas con Dios, Él te librará del día de oscuridad, del día nublado, porque el fuerte de Israel lo ha prometido. Él dice claramente: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Cuando yo comienzo a caminar con Dios, cuando yo creo que soy una oveja del redil de Dios, que yo he sido comprado y liberado por medio del sacrificio vivo de Jesucristo, le pertenezco al redil de Dios. No soy de cualquier redil acá en la tierra. Y dice el verso 3: y la sacaré de los pueblos y la juntaré de la tierra. Qué tremenda promesa que Dios hace al ser humano cuando nos humillamos y nos volvemos a Dios. Dice claramente: y la sacaré de los pueblos y la juntaré de la tierra. No tenemos por qué preocupar. Si tú caminas creyendo en Dios, Él donde esté te juntará y te traerá de las tierras. Las traeré a su propia tierra. Dios nos dará un lugar seguro. Él lo ha prometido. Y las apacentaré en los montes de Israel. Dios tiene cuidado de nosotros. Él tiene un lugar para apacentar. Por las riberas y en todos los lugares habitados del país. No importa en el país donde tú vives. Si el fuerte de Israel se apiadó de ti, camina con Él y no permita que tu mente, tus fuerzas humanas te cambien el plan trazado en la eternidad para ser guardado por Dios. En buenos pastos las apacentaré. El plan de Dios, el fuerte de Israel que no caerá, es darte buenos lugares. Dice: en buenos pastos la apacentaré y en los altos montes de Israel estará su abrigo. Dios te pondrá un lugar alto. Tú no estarás caído, tú estarás encima y no debajo, dice la palabra. Tú serás cabeza y no cola. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Cuando caminamos con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac, Dios dice que Él claramente: yo mismo buscaré a mis ovejas, las reconoceré, dice Dios, y en suculentos pastos las haré, las apacentaré sobre los montes de Israel. Y dice el verso 15: yo apacentaré mis ovejas y las daré aprisco, dice Jehová el Señor. Dice Dios que cuando tú caminas con Él, Él te da lugares para que te regocijes. Comparados con una oveja, a la oveja le da buenos pastos, a ti también te da paz, te da seguridad, te da todo lo necesario porque le pertenecemos a Él y Él cuida de su pueblo. Y verso 16: yo buscaré la perdida, Él mismo, y haré volver al redil la descarriada. Si tú te has descarriado, si tú te apartaste del fuerte de Israel, comienza a buscarlo. Comienza a decirle: Señor, aquí estoy. Señor, extiéndeme tu mano. Perdona mi equivocación, mi mala decisión. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perna quebrada y fortaleceré a la débil. El fuerte de Israel levanta al débil. Si tú crees en Dios, Él te levanta, porque Él dice claramente: vendaré la perna quebrada y fortaleceré a la débil, mas la engordada y la fuerte destruiré y apacentaré con justicia. Porque Dios se apiada de su pueblo, como dice en el libro de Ezequiel capítulo 34, 11, porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Dios quiere hacerte un reconocimiento. Camina con Dios, porque el fuerte de Israel no caerá. Que Dios te bendiga.